Y queremos agradecer y dar la bienvenida a todos los que están con nosotros nuevamente. Tenemos ahí a Angelito, tenemos también ahí a Ari, a Lili, a Matías, a Maribel, a Edson, a Víctor, a Evelyn, a David, a Charaya, a Emilio, bueno, a Lucas, ahí que nos va a acompañar en el tema del día de hoy. Tenemos también a Fanny, tenemos también a Sonimar, tenemos también a Yanin y tenemos también a Brenda. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, chiquillos, y qué bueno que nos estén acompañando el día de hoy. Así que vamos a seguir avanzando ahí con nuestro programa, que por tiempo también tratamos de hacerlo más corto ahí para que no se expanda mucho. Pero queremos ahí invitar a nuestro amigo Edson, porque Edson Moreto nos va a estar acompañando el día de hoy con una alabanza. Así que Edson, amigo, ahí, si puedes estar ahí para aprender tu cámara, también para aprender tu micrófono y puedas ahí acompañarnos con la alabanza que nos traes el día de hoy. Así que vamos a esperar para que Edson pueda ahí estar con nosotros. Ok, buenas noches amigos. Voy a entrar por mi laptop, estoy en mi celular. Denme unos minutitos. Ahí vamos a esperar a Edson, que está entrando ahí por su laptop, obviamente, como lo dijo. Así que mientras ustedes están ahí, pueden también enviarle el link a sus amigos, pueden enviarle el link a sus seres queridos para que puedan entrar, para que seamos más ahí y también para poder escuchar el tema que nos está el día de hoy. Edson, y ahí que está listo, dejamos el tiempo para la alabanza que tú nos traes el día de hoy. Muy bien, muy buenas noches, apreciados amigos, disculpen la demora. Bueno, en esta noche quiero alabar al Señor con esta hermosa alabanza que nos habla acerca de que Dios formó al hombre y a la mujer. Esta alabanza nos describe cómo es la unión entre dos personas que solo forman una sola carne. Y es lo que nos dice en esta alabanza. Meditemos y reflexionemos. Todo comenzó allá en el Edén. Solitario el hombre estaba y Jehová pensó: no es bueno que el hombre solo esté. Le haré una ayuda idónea solo para él. Dios formó a la mujer, hueso de mis huesos, carne de mi carne, compañera fiel. Dios formó a la mujer. Tú eres vaso frágil que Dios ha creado y te cuidaré, hombre y mujer. El tiempo pasó, muy solo me encontraba yo, y una bella mujer a mi lado el Señor me dio.
ella es la mujer, mi esposa, mi amada eres tú. En las buenas y malas contigo siempre yo estaré. Dios formó a la mujer, hueso de mis huesos, carne de mi carne, compañera fiel. Dios formó a la mujer, eres vaso frágil que Dios ha creado y te cuidaré. Dios formó a la mujer, hueso de mis huesos, carne de mi carne, siempre te amaré. Dios formó a la mujer, eres vaso frágil que Dios ha creado y te cuidaré. Hombre y mujer, Dios los formó. Hombre y mujer, Dios los formó. Amén. Amén, amén. Le damos las gracias ahí a nuestro amigo Edson. Ahí los que estamos acá, nosotros colocamos nuestras reacciones, aplausos, corazones por esta hermosa alabanza que está ahí, bueno, encaminada con el mes que nosotros estamos teniendo ahí de las temáticas y obviamente con el tema del día de hoy. Así que sin más preámbulos, sin esperar más, queremos ahí invitar a la persona que tiene el tema el día de hoy, que aceptó también, en este caso, poder acompañarnos con un tema sobre el noviazgo, y ahí a nuestro querido pastor Lucas Ruiz, que está con nosotros. Bueno, les comentamos que Lucas, somos conocidos, nos conocimos en el trabajo misionero, ahí hace años atrás, él ya es pastor, ahí está teniendo su cargo y es misionero. Así que bueno, Pastor Lucas, ¿cómo está? Hola Jaime, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a todos los chicos y chicas que están conectados. Realmente es un privilegio haber aceptado esta invitación de poder acompañarle en esta tarde, particularmente con un tema, ¿no? Que por lo que tengo entendido, ustedes ya recibieron allí una publicidad en torno al título y por cierto es que siempre hay mucho que decir respecto a este tema propiamente tal. Así que en los minutos que tenemos, la idea es poder justamente hablar respecto a este tema, ¿ok? Yo tengo aquí una presentación que me gustaría poder compartirles para que podamos guiarnos y creo que podría ser interesante. Muy bien. Durante los minutos que tendremos, voy a colocar aquí mi micrófono, perdón, mi teléfono para poder ser fiel con la hora. El enamoramiento cristiano propiamente tal es un tema que sin duda alguna, hoy en día más que nunca, requiere mucho nuestra atención. La realidad, al menos en Sudamérica, nos dice de que las tasas de divorcio y de separación, tanto en grupos cristianos como no cristianos, cada día va creciendo mucho más. Y esto va haciendo que a la larga, ¿cierto?, las familias se vayan fragmentando. Y cuando se fragmenta una familia y muchas familias, a la larga se va fragmentando también una sociedad completa. Por tanto, esto nos plantea, ¿no?, la necesidad de poder entender bien cuál es la diferencia que existe desde una comprensión bíblica respecto a todo lo que tiene que ver con el enamoramiento y tal vez la perspectiva que la sociedad o en las diferentes culturas
de las cuales nosotros formamos parte, tienen mucho que decir al respecto, ¿no? Tal vez algunas definiciones, ¿no? Enamorar es una palabra que al menos en Chile no lo utilizamos. Aquí en Chile se utiliza la palabra pololear, que hace, por lo que yo tengo entendido, alusión a un pájaro, ¿no? Que se le llama pololo, y que anda picoteando de flor en flor, probando, ¿no? De flor en flor. Probablemente a algunos de ustedes ya esto les parezca algo chistoso, ¿no? Pero no es una buena imagen, al menos yo lo pienso así, como para poder, ¿cierto?, ilustrar lo que Dios quiere al respecto de nosotros en cuanto a este tema. Partiendo de la premisa de que yo me imagino que las 23 pantallas que vemos conectadas aquí, ¿cierto?, quieren saber qué es lo que Dios puede decirnos al respecto, ¿no? En algunos otros países, como probablemente Argentina, más arriba de Chile, le llamarán enamorar, etcétera, y que tiene que ver básicamente con una etapa de conocimiento social, amoroso, entre un hombre y una mujer que pretenden casarse, básicamente eso. Pero claro, entre el enamoramiento cristiano y el enamoramiento secular, ¿no? Un grupo de personas que tal vez no le interesa la opinión de Dios sobre este tema, hay una diferencia. Porque si somos muy honestos, nos vamos a dar cuenta de que de alguna manera u otra los dos apuntan hacia objetivos que son totalmente diferentes. El primero, es cierto, apunta hacia un proceso de amistad, concluye en eso. En cambio, lo segundo siempre termina en lo que ustedes pueden leer ahí en la pantalla. O sea, eso no es un tabú, no es un problema, no es falso, es la realidad. ¿Ok? Entonces, miren, yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás, probablemente unos 10 o 9 años, yo comencé a estudiar este tema, a querer saber, ¿no?, qué es lo que la Biblia enseña al respecto de esto y qué es lo que nosotros podemos decir. Y me encontré con un libro que dentro de los círculos cristianos suele ser un poco polémico. Es un libro de un autor llamado Joshua Harris, quien tiene varios libros, pero el más popular es un libro que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Él lo escribe pensando en un grupo joven, y él habla, ¿no?, sobre la realidad en la cual muchos interrumpen el tiempo de adolescencia, de juventud, buscando justamente parejas. Y versus, ¿cierto?, tal cual como lo presenta en el título de este libro, disfrutar la soltería, que de hecho no es malo, es algo muy positivo, decirle no a las citas amorosas y ocupar el tiempo sabiamente sirviendo a Dios, entre otras cosas más. Bueno, la verdad es que como aquí habemos personas de diferentes países, yo quisiera tocar algunos conceptos que probablemente ustedes los entiendan muy bien, pero con un nombre distinto. Al menos aquí en Chile se produce un fenómeno bien interesante, y es que las relaciones sentimentales se dan, podríamos decirlo así, en estos 4 pasos al menos. En primer lugar, hay un paso, ¿no?, que suele darse cuando 2 personas dicen nosotros vamos a andar. ¿Qué significa eso? Significa que aquí, en este primer paso, no hay ningún compromiso y están probando en el fondo si es viable seguir al siguiente paso. Cuando ya sea el siguiente paso y algo mucho más serio, ¿no?, comienza el proceso del pololeo. Que el pololeo en el cual 2 personas básicamente, ¿no?, deciden estar juntos, conocerse, estar juntos, disfrutar de su amor, etc. Y cuando ya quieren dar un paso mucho más serio para pensar en un futuro, es en el noviazgo, que aquí, al menos en Chile, implica, ¿cierto?, una etapa en la cual las personas tomaron la decisión de comprometerse para en algún momento llegar a casarse. Ahora, lo interesante de todos estos procesos es que suele darse el hecho de que en la mentalidad de las personas está la idea de que si esto no resulta, entonces hay que dejarlo hasta allí. Es decir, siguen siendo procesos, al menos los 3, en los cuales las personas están probando si funciona o si no funciona, y en relación a eso seguir los pasos que siguen más adelante. Todavía aquí nosotros no hemos introducido, ¿cierto?, el elemento de la Biblia,
que es la que nos da las directrices como para poder tener una idea general, ¿no? Pero básicamente, de alguna manera u otra, la idea de lo desechable, es decir, de que si no me sirve lo desecho y puedo continuar y puedo seguir y andar de flor en flor, ¿no? Creo que ya se entendió muy bien esa idea, hace que esto sea algo muy poco serio. No sé cómo será en otros países, pero al menos aquí en Chile, la edad promedio en la cual los jóvenes inician su vida sexual suele ser entre los 12 y los 13 años. Chile hoy en día también se encuentra en uno de los países principales a nivel mundial, que tiene la mayor tasa de contagio de VIH, más conocido también como, no es lo mismo, pero el SIDA, y en menores de edad, en jóvenes de la secundaria, enseñanza media, decimos aquí en Chile. Entonces son algunas cosas que yo quiero que durante estos minutos ustedes comiencen a darle la vuelta y a pensar cómo es tal vez la realidad que ustedes han vivido, la realidad desde la cual les toca ver este asunto. Bueno, ¿qué pudiésemos nosotros decir en el antes de? Esto es un tema muy interesante porque la verdad es que antes de poder iniciar al menos una relación, para que las cosas puedan circular de la mejor forma, hay algunos pasos muy básicos que uno debe dar. Cuando uno da esos pasos básicos, te va a ahorrar con seguridad un sinfín de problemas. Yo actualmente estoy casado hace no mucho tiempo, pero cuando uno mira atrás se da cuenta de que hay varias decisiones, al menos yo las pienso que me gustaría haberlas evitado si al menos alguien me hubiese dicho estas cosas que uno después las va aprendiendo con el tiempo y con la ayuda de Dios. En primer lugar, antes de el orar a Dios para no enamorarse de la persona equivocada es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven y uno es adolescente, vive un proceso de cambios hormonales. Y en ese proceso de adolescencia, de crecimiento, que algunos lamentablemente después de los 20 siguen estando en la adolescencia, por un retraso, ¿no?, del crecimiento emocional, mental, suelen las personas llevarse mucho por sus emociones. Y eso en la mayoría de los casos suele jugar una muy mala pasada. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está que cuando nosotros, ¿no?, lo digo en un contexto cristiano, invitamos a Dios y nosotros oramos para que Dios nos conduzca, este es el paso básico que nos puede ahorrar un sinfín de problemas e inconvenientes hacia el futuro en relación a las decisiones. ¿Por qué? Por una cosa muy simple, por una cosa muy simple. Y no hay que ser ni místico ni nada que se le parezca como para poder entenderlo. Cuando nosotros oramos a Dios, dejando este o cualquier cierto asunto similar en las manos de Dios, Dios se encarga de poder guiar nuestro entendimiento y nuestra razón para que podamos tomar decisiones que sean racionales. Yo no quiero enredarme ni irme para otro lado, porque como les dije, este tema suele ser bastante largo, pero si ustedes se colocasen a estudiar o a mirar cómo es que ciertos sociólogos que estudian el comportamiento de la sociedad se van a dar cuenta de que las relaciones humanas entre personas del sexo opuesto, ¿no?, que buscan en el fondo entrar en un proceso de enamoramiento, como se le quiera llamar, se generan patrones de conducta a través del tiempo. Y esos patrones de conducta en el fondo van a determinar también las decisiones que una persona pueda tomar, no solamente en el presente, sino que también van a determinar el futuro, a partir de las decisiones que se van tomando. Otra cosa que se debiera considerar, yo sé que muchas de las cosas que están aquí ustedes las saben, pero la realidad nos da cuenta de que en realidad, aunque uno las sepa, no se hacen. Y es que con quien compartas esa relación, ¿no?, precisamente tiene que ser de tu misma fe. Yo he conocido y he tenido amigos, compañeros, etcétera, que se han involucrado con personas que no comparten la misma fe. Y esto genera un problema, y les podría mencionar tal vez básicamente dos tipos dentro de la fenomenología de casos que se dan. Recuerdo un amigo, vamos a colocarle Pedro. Pedro era una persona muy activa en la iglesia. Participaba, estaba allí a full, constantemente activo, hasta que conoció a una chica que ya no era de la iglesia y que muy poco le interesaban las cosas de Dios. Cuento corto, un día yo me encuentro con Pedro
Y empezamos a conversar sobre el asunto. Y esa vez que yo me lo encontré era una de esas pocas veces que él estaba yendo a la iglesia, porque a lo largo de su relación, esta persona, ¿cierto?, no compartía, a momento al parecer le molestaba también que él hiciera esto, y finalmente él terminó alejándose, enfriándose y muy lejano a Dios. Ese es un caso, ¿cierto?, que probablemente muchos digan, está claro de que no. Pero hay otros también que suelen, ¿cierto?, comenzar un proceso de enamoramiento con alguien que tal vez, ¿cierto?, no sea ateo propiamente tal, pero sí tiene otra fe, es decir, otra religión. Y eso es un problema. Es un problema porque finalmente a la larga te vas encontrando con que al planificar, ¿cierto?, al futuro, esa fe sólida en principios claros que tú has fundamentado, ¿cierto?, tu vida, la otra persona tampoco los comparte. Hace un tiempo, si no es más lejos, hace un par de semanas, yo conversaba con unas personas por el caso de un hermano, un anciano de una iglesia X, que era una persona muy ejemplar, y muchos le cuestionaban por qué él no asumía una responsabilidad X dentro de la iglesia. Y él mencionaba justamente porque él consideraba de que no era un ejemplo para los hermanos, justamente por este motivo. Porque los días sábados él llevaba a sus hijos a la iglesia, y al día siguiente su esposo quería llevarlo a su otra iglesia. Entonces, hay muchos inconvenientes en torno a la vida de la fe que se van sufriendo a la larga cuando uno va tomando en asuntos como estos decisiones que suelen ser equivocadas. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia propiamente tal, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros vamos al libro de Génesis, por ejemplo, nos vamos a encontrar con realidades que pueden ser muy distintas, muy diferentes. ¿Por qué? Porque las culturas orientales de aquel tiempo y también hasta el presente, quien elegían, en este caso, a los pretendientes de los hijos eran los padres. Y si uno lo escucha, ¿no?, puede ser algo muy peligroso, ¿no? Porque cómo los padres van a elegir la persona indicada. Pero es que hay una cosa muy interesante, y es que se tenía por costumbre, y se tiene por costumbre todavía en esas culturas, que los hijos escojan a quienes van a ser, en este caso, los cónyuges de sus propios hijos, por una razón muy sencilla. Porque los padres conocen tan bien a sus hijos que tienen la capacidad como para poder identificar con qué persona encajaría mejor y con qué persona sería compatible como para poder construir una vida juntos. En el caso, por ejemplo, de ciertas familias, ¿no?, de Oriente, estas costumbres se dan y los resultados suelen ser bastante positivos. A diferencia, ¿cierto?, de esta parte del mundo que es Occidente, donde nos damos cuenta de que la realidad no es tan así. Por tanto, cuando uno tiene tal vez, ¿cierto?, no tiene este tercer punto, que es el pedir consejo de los padres, porque no comparte la misma fe de uno, ¿cierto?, o porque han tomado otras decisiones, los padres siempre, sin duda alguna, tendrán algo que decir. Pero por otro lado, la Biblia y Dios nos da suficientes orientaciones como para que nosotros también podamos tomar las decisiones correctas y apropiadas. Entonces, ¿qué etapas nosotros podríamos definir acá? ¿O cómo podríamos redefinir más bien estas etapas? En primer lugar, el periodo, ¿cierto?, de amistad es un proceso sumamente importante que debiera ser vivido. Las estadísticas que se encuentran en cuanto a estos asuntos señalan que aquellas personas que compartieron, ¿cierto?, un proceso de amistad saludable, ¿ok?, porque no es solamente la extensión del tiempo, sino una amistad que sea saludable, tienen mayor, ¿cierto?, probabilidad de que al momento de casarse, su casamiento, ¿cierto?, pueda extenderse a lo largo del tiempo. A diferencia de otros periodos que son cortos, que se saltan etapas, o que se adelantan a etapas y a procesos que tienen una cantidad mucho más fácil y más rápida también de poder disolverse hacia el futuro. Las estadísticas son interesantes en este sentido, porque en el fondo toman la media de una realidad que otras personas ya viven y que sin duda alguna algunas luces
nos pueden dar. Ahora, cuando nosotros hablamos de noviazgo y hablamos de relaciones, el proceso, sin duda alguna, es muy, muy, muy importante. Yo he podido ver que muchos jóvenes, también siendo cristianos, ocupan su tiempo o aprovechan, o más bien desaprovechan el periodo de estar en una relación con alguien de muy mala manera. El hecho de que tú, cierto, busques a Dios en el inicio, ¿no?, de este proceso, no significa de que eso haya de determinar el éxito hacia el futuro. Yo recuerdo que tenía un compañero, ¿no?, que a muchos nos llamaba la atención, porque en la universidad nosotros vivíamos internos y él todas las mañanas, a las 6:30 de la mañana, estaba fuera de las puertas del internado de la chica con la que él estaba para poder acompañarla al culto y poder tomar desayuno. Para alguien podría decir, ¿y eso qué tiene de malo, no? El tema está en que en un momento determinado esa situación o esa relación se comenzó a volver bastante tóxica y se privaban los unos de los otros de la libertad y se coartaban los tiempos para poder compartir con otras personas también que ellos mismos tenían. Eso no es positivo, muy por el contrario, es una actitud muy negativa que finalmente va permeando, ¿cierto?, todas las relaciones que una persona vaya a construir en el futuro, y que finalmente en vez de hacerle bien emocional y mentalmente terminan perjudicándolo de una manera muy, muy, muy equivocada. Este periodo, ¿cierto?, de noviazgo, de proceso, no consiste solamente en estar con la otra persona viviendo el romanticismo y besándose todo el día, que suele ser la realidad de muchos y de muchas, ¿no? Se absorben tanto que solamente se concentran en ellos y básicamente su relación consiste en besarse, en ver películas románticas, en salir y en pasarla bien. Eso no es saludable, de ninguna manera, porque no contribuye al crecimiento de ambos en ningún sentido. Muy por el contrario, en vez de reflejar, ¿no?, de ser un reflejo de la imagen de Dios, finalmente se termina degradando. ¿Qué consejos entonces se pudieran tener? En primer lugar, durante el proceso de relación, el tener una vida de oración y lectura de la Biblia es un aspecto sumamente importante. Yo recuerdo de que cuando nosotros nos propusimos ser amigos con mi esposa, lo primero que nosotros hicimos fue tener un momento de oración todos los días. No orábamos una hora, tampoco caímos en una actitud, ¿cierto?, como algo extremista, como muchos lo comienzan a hacer, porque también lo he visto, sino que todas las noches dedicábamos un tiempito, unos 5 o 7 minutos como para poder orar todos los días, todos los días. Tener un plan de lectura de la Biblia, participar juntos de actividades de iglesia y otro tipo de actividades también, ¿no?, es algo sumamente positivo. Positivo porque te permite crecer personalmente en otros contextos junto a la otra persona y ver también cómo es que el uno se comporta en contextos que son diferentes. Antes, cierto, de llevarte sorpresas que tal vez te lamentaría hacia el futuro. El tercer punto a mí me parece que está sumamente claro, pero sin embargo hay que reconocer de que algunos tienen una especie de complejo de mesías o de superhéroes o heroínas que creen que su fuerza de voluntad es lo suficientemente grande, ¿cierto?, como para poder, en este caso, evitar cualquier tipo de situaciones como las que aquí se podrían, en este caso, llegar a presentar, ¿no? Por esa misma razón, es sumamente importante cuidarse en ese sentido. Forma parte de la construcción de una relación, ¿cierto?, que sea saludable a lo largo del tiempo y que beneficie a ambos. Es un aspecto sumamente importante también. Otro de los procesos también que se suelen dar, en este caso hacia el futuro o en el mismo intermedio, ¿cierto?, del comienzo de alguna de estas relaciones, son la manera en cómo las relaciones se terminan. Muchas veces suele pasar, ¿no?, de que en este sentido las relaciones suelen terminar de una forma muy, muy negativa. Y de una manera que en el fondo, en vez de agradar a Dios, finalmente termina desagradándole. ¿Por qué? Por el daño que se producen y porque no se terminan de manera saludable. Eh, yo creo que hay algunos consejos que nosotros debiéramos tomar. En primer lugar, cuando una persona termina
es muy importante que pueda, dentro de las posibilidades, ¿cierto?, terminar de una manera positiva. Y se lo explico por qué. Porque ciertos psiquiatras y psicólogos que han estudiado este tema señalan de que cada vez que una persona, ¿cierto?, entra en una relación con otra, se van creando ciclos y círculos mentales. Y esos círculos mentales tienen directamente relación con, en este caso, el bienestar o la salud emocional dentro de una persona en el contexto de sus relaciones interpersonales. Sobre todo dentro de estas relaciones, ya sea que se van a extender, ¿cierto?, hacia el futuro juntos, o cuando hay que ponerle fin y después finalmente la persona va a comenzar también otra relación. Por eso no comentar con terceros los problemas, no divulgar sus defectos ni virtudes. Continuar también siendo amigo y mantener el respeto mutuo es la forma saludable de poder construir una relación también. Muchas veces suele pasar, ¿no?, que a veces se da, ¿no?, entre los jóvenes que terminan una relación y hablan muy mal de la persona con la cual estuvieron y siguen así construyendo este ciclo cuando están con otro y otro y otro, y así sucesivamente. Ser fiel, amar de una manera sincera en el punto anterior es otra de las ideas sumamente importantes también. Hay algunos motivos erróneos para poder enamorar con alguien o poder entrar en una relación con alguien. Y saben, miren, al final podemos dar un espacio para las preguntas. Esto es solamente un bosquejo, pero aunque a alguien le pudiera parecer tal vez, ¿cómo decirlo?, no como algo no real, como algo que se da poco, lamentablemente se da. Yo lo he visto con mucha frecuencia. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que estoy hablando acá. Por ejemplo, tal vez algunos de estos, no tantos, pero muchos sí. Muchas personas cuando comienzan una relación con alguien, lo hacen por razones equivocadas. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la realización personal, con el no sentirse solo o sola por la presión social que pueda haber, o porque simplemente a las personas no les gustan estar solas, o porque consideran que al estar con alguien le va a dar cierto tipo de estatus también dentro de su grupo, de la sociedad, tal vez son palabras mayores, pero dentro de su grupo. Y finalmente eso termina dañándolo a uno mismo como persona y en la construcción de las relaciones que pueda construir también en el futuro. La presión también es un aspecto importante. Esto es independiente a la edad. Hay muchos que muchas veces se sienten presionados y entonces deciden dar este paso porque los demás también lo están haciendo. El miedo también a la soledad suele ser otra de las razones por las cuales muchos también, ¿cierto?, contraen algún tipo de relaciones también por el miedo, ¿cierto?, a estar solo o a estar solas. Son motivos que son erróneos y equivocados, que no se debieran tomar, y que en el fondo el hacerlo o no hacerlo, como se darán cuenta ya, habla de la madurez que una persona también tiene. E insisto con lo que dije anteriormente, esto es independiente de la edad. O sea, hay personas que tengan 15 o tengan 25 o 30 años, muchas veces estos motivos también se repiten dentro de la construcción de sus relaciones. Por tanto, es un tema, ¿no? ¿Con qué propósito nos creó Dios? Para ser santos, para poder engendrar, ¿cierto?, y fructificar la tierra, para loor y adoración a Él, claramente, ¿cierto?, para dar honra a Dios a través de nuestras relaciones. Ahí hay un texto, ¿cierto?, que aparece en Efesios capítulo número 1, versículo del 11 al 12, en el cual, ¿cierto?, señala que nuestra vida entera, que lo que nosotros somos, que lo que nosotros hacemos, como lo dicen también otros versículos, debiera ser, ¿cierto?, un motivo de reconocimiento hacia Dios. Por eso es que la forma en la cual uno va construyendo, los criterios que considera también para construir una relación, son sumamente importantes. Si entiendes que enamorar o entrar en una relación o pololear o como le quieras llamar, es adorar a Dios, entonces tú serás muy feliz en comenzar también una relación. Porque buscarás, ¿cierto?, agradar a Dios.
Pero la mayoría de las veces, ¿qué busca uno? Agradarse a sí mismo, sentirse uno bien. Y eso, ¿cierto? No solamente una actitud egoísta, sino que también es, de alguna forma u otra, un indicio de que hay un problema espiritual. Porque cuando Dios no está presente en la vida de una persona, ¿qué es lo que se busca hacer? Bueno, buscar alternativas para poder suplir ese espacio de diferentes maneras. Por tanto, sin duda alguna, es algo serio. Yo no sé la edad de los chicos que están acá, de las chicas que están acá, promedio, si quieren las pueden ir escribiendo en el chat, pero esta es una pregunta que muchas veces se suele repetir. Tal vez aquí hay solamente gente grande, ¿no? Pero le podría servir para orientar a los demás. ¿A qué edad se puede o se debe enamorar? Bueno, yo hace muy tiempo construí esta presentación. Lo había colocado allí, como ustedes pueden leer en la pantalla, ¿no? Desarrollo del carácter entre los 18 y los 21 años, la madurez emocional y la independencia económica. La verdad es que cada uno de estos elementos hoy día cada vez se están presentando de manera mucho más tarde. Hoy día muchas personas, ¿no? De 18, 21, 23 años siguen teniendo un carácter o una madurez emocional de una persona de 14 años. Entonces, esto es algo sumamente serio. La independencia económica también. O sea, yo entiendo de que hay circunstancias que a veces son complejas, pero si alguien todavía, cierto, vive con sus padres, no es independiente económicamente y le va a pedir plata a la mamá o al papá para poder invitar a la persona, ¿cierto? A la niña o al chico, a la chica para poder salir, eh, yo creo que debiera poder considerar si entonces se encuentra maduro como para justamente poder iniciar una relación así. Por una razón muy sencilla, porque en la medida que una persona va a avanzar o se proyecta como para poder seguir avanzando, estos elementos se deben dar. Por ejemplo, yo he conocido personas, lo mismo, 25 o 30 años, que no pueden salir de su casa porque sienten esa necesidad de estar constantemente al lado de sus padres. Y cuando se casan se repite lo mismo. Cuando se van a vivir buscan un lugar que pueda estar cerca también de sus padres. Eh, Cuando no hay independencia emocional, porque los procesos, ¿cierto?, aún no están cerrados, indica de que todavía hay cosas que deben estar, ¿cierto?, eh, ahí en el proceso como para poder terminarlas. Hay un texto, como les dije, insisto, esto da para hablar mucho, pero cuando el texto bíblico dice, entonces el hombre, ¿cierto?, y la mujer dejarán a su padre y se unirá a su mujer y se unirá, ¿cierto? Ahí serán solo una carne. La idea de poder dejar, ¿cierto? En el fondo, no el abandono, sino el dejo del hogar, de la zona de confort, implica justamente el segundo punto, porque hay una madurez emocional, una madurez que también se expresa hacia otros aspectos que no siempre se suelen considerar. Quisiera terminar este, eh, con algunas cositas que creo que podrían ser interesantes también. Déjenme por favor un segundito. Ya que no voy a tener probablemente alguna otra oportunidad para volverlo a ver, tengo que aprovechar, ¿no? Ok, lo siguiente. Me parece que esto puede ser muy interesante, por eso se los comparto. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que constantemente, aunque no aparece de manera explícita, el enemigo siempre ha procurado atacar las instituciones que Dios ha creado. Una de ellas es el sábado y otra de ellas es directamente la familia. Y en la Biblia, en los orígenes, nos vamos a encontrar con que este elemento se desarrolla constantemente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 19, encontramos, ¿cierto?, el primer caso de poligamia, que sin duda alguna, ¿cierto?, es una degradación de la familia en cuanto a la manera en cómo Dios lo ha instituido, particularmente el matrimonio. En Génesis capítulo 4 encontramos el primer caso de fratricidio,
En el capítulo 19 de Génesis encontramos el primer incesto, que es el caso de Noé con sus hijas. Y fíjense que en Génesis capítulo 19 hay una secuencia que se da justamente a partir, ¿cierto?, de un punto que tiene que ver con el conflicto en el núcleo familiar. Cuando los grandes entendidos intelectuales de este mundo estudian, ¿cierto?, todos los fenómenos que hay en torno a la sociedad, a la familia, se van a dar cuenta de estos elementos, que se repiten justamente en Génesis capítulo 19. Conflictos en el núcleo familiar, degradación moral en la sociedad y posteriormente la destrucción también de las sociedades enteras. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, tenemos el caso del diluvio con Noé, tenemos el caso también de la destrucción, ¿cierto?, de una sociedad como lo fue Pompeya, por lo mismo. Por tanto, todos estos elementos se van repitiendo allí también. Ahora, ¿por qué? Porque dentro de este gran conflicto en el cual nosotros como seres humanos estamos inmersos, por un lado, ¿cierto?, Dios busca restablecer nuestra relación con Él, es decir, la relación hombre-mujer-Dios y la relación hombre-mujer con sus semejantes. Y eso va determinando también nuestras acciones humanas. Por tanto, cuando Dios no está en el centro, la relación de Dios y el ser humano se quebranta la relación con los semejantes y posteriormente también, ¿cierto?, las acciones o la manera en cómo nosotros vamos tomando también decisiones. Ok, yo quería compartirle esta última diapositiva, es esta y otra más, que nos ayudan un poco, o creo yo que nos ayuda a entender lo siguiente. A la luz de la Biblia, tanto el matrimonio como la familia forman la base de la sociedad. Dios construyó en el principio desde allí, desde la familia. Instituye el matrimonio, la familia. A partir, ¿cierto?, de este criterio, ¿cierto?, de la importancia de la familia, se determinará de alguna manera u otra, directa o indirecta, algo muy importante, ¿cierto?, para nosotros, que tiene que ver con el noviazgo. Y de allí también las relaciones interpersonales y la manera en cómo nosotros las vamos construyendo. Es decir, cómo nosotros armamos nuestras relaciones, los criterios, ¿cierto?, que vamos a considerar como para poder desarrollar una dinámica, van a determinar en gran parte un noviazgo y por supuesto que también una familia. Termino con esto. Proverbios capítulo 7 lo deja muy claro. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 7 enseña de que dentro, ¿cierto?, de la estructura mental, dentro de la estructura de la toma de decisiones en una persona, hay tres procesos. El primer escalón tiene que ver con las enseñanzas, es decir, el cimiento. A la luz de este texto, en este caso, debieran ser, ¿no?, los mandamientos de Dios, que determinan el cimiento y las enseñanzas a partir de la cual vamos construyendo todo lo demás. A partir de esto, el segundo paso que se da tiene que ver con el razonamiento y con el pensamiento lógico. Es decir, la manera en cómo tú piensas y la manera en cómo razonas responde también a las enseñanzas que has recibido y la manera en cómo las has incorporado dentro de tu cotidiano vivir. Y posteriormente esto desarrolla una ley que tiene que ver con la conducta y con el hábito. Es decir, lo que crees va a determinar lo que piensas y posteriormente lo que vas a hacer y la manera en cómo te vas y cómo nos vamos a conducir. Hoy en día nosotros tenemos un problema muy serio, y es que dentro de la iglesia, si bien es cierto, existen ciertas instancias que buscan o que pretenden justamente abarcar, ¿no?, a los jóvenes, todavía tenemos una responsabilidad muy importante por la manera en cómo nosotros estamos construyendo nuestras relaciones y la teología que pueda surgir a partir de la idea del noviazgo, del matrimonio y de la familia. Por tanto, yo termino recomendándoles algunos libros que creo que podrían ser interesantes porque a mí personalmente me sirvieron. Hay un libro muy bueno
que es un libro que yo consideraría base, que es en este caso la Biblia, ¿no? La Biblia es el libro por excelencia que nos transmite, ¿cierto? En este caso, cuáles son los principios a partir de los cuales Dios va haciendo todo lo demás. De allí hay dos libros importantes que Ellen White escribió, uno es El Hogar Cristiano, el otro es Cartas para Jóvenes Enamorados, y hay otro psicólogo que también es cristiano, que se llama Gary Chapman, que escribió el famoso libro Los 5 lenguajes del amor, y otro libro que se llama Lo que tienes que saber antes de dar el sí. Si ustedes leen esos libros, yo creo que van a tener una ventaja sobre los demás, que sin duda alguna es inigualable, con el único objetivo de que sus relaciones, ¿cierto?, se puedan construir de maneras saludables y que de esa forma, finalmente, todo nuestro diario vivir y nuestras acciones respecto a este asunto puedan ser de la mejor manera posible, que sin duda alguna es lo que quiere Dios. Bueno, Los 5 lenguajes del amor, que lo escribió Gary Chapman. Hay otro que se llama Las 5 estaciones del amor también, o del matrimonio, que también es de Gary Chapman. El Hogar Cristiano, que es de Ellen White. Carta para Jóvenes Enamorados, que también es de Ellen White. Y hay uno más, que se llama Él y ella, de Joshua Harris. Yo recomendaría esos libros. Tengo más, si a alguien le interesa me los puede pedir, yo se los puedo compartir. ¿Puedes repetir, por favor, el último? Él y ella. Él y ella, de Joshua Harris. Son algunos de los buenos libros que al menos yo he leído que me han servido y que creo que también les podrían servir y ayudar. Bueno, espero que haya sido de provecho, que por sobre todas las cosas, ¿cierto? Dios nos pueda ayudar. Yo creo que, se lo digo de todo corazón, este es un tema que yo considero muy sensible, con el cual como adventistas tenemos una deuda, porque en nuestro cotidiano vivir, nuestras prácticas, ¿no? Respecto a este tema, muchas veces distan mucho de lo que dice la Biblia. Y tal vez podría interesarles también un libro, se los voy a escribir, que se llama así. Guía práctica para comprender la voluntad de Dios. Es un libro adventista que personalmente a mí me cambió la forma de pensar. Frente al pensamiento, ¿cuál es la voluntad de Dios que Él tiene para mi vida? De pronto, ¿cierto? Hay muchas personas que hoy día está muy en boga esa palabra, en relaciones muy tóxicas. Consideran de que es la voluntad de Dios que sigan allí, como si la voluntad de Dios fuera una determinación arbitraria por parte de Dios, ¿cierto?, sobre nuestras vidas, pero que en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Cuando uno entiende muy bien esta idea de la voluntad de Dios para nosotros, se van a aclarar muchas cosas también. Bueno, que Dios les bendiga. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. No creo que tenga todas las respuestas, pero creo que en algo podría contribuir. Lucas, ahí Gracias por la invitación. Queremos agradecerte ahí por el tema de hoy. Ahí. Yo creo que fue justo ahí para lo que tú nos traías, ahí se dio a entender excelente. También gracias por los libros, bueno, también por el tiempo que te diste para poder acompañarnos. Y sí, hay algunas preguntas, tenemos 2 personas por ahora que levantaron la mano, que lo van a hacer audible. Si es que alguno tiene alguna pregunta y no puede decirlo audible, puede también escribirla en el chat, ahí para que tú se la puedas responder. Entonces dejamos a Diego con la pregunta y después a Matías, para que ellos puedan hacer su pregunta y ahí sí tú se las puedes responder. Ya. Tal Lucas parece que se quedó pegado. No, ahí no, está. sí estoy acá. Hola Lucas. Hola Pastor. Mi pregunta es porque tú hiciste mención al asunto de estar, ¿cómo se llama? De tener una responsabilidad mayor en el ámbito económico y estar despegado de los papás para establecer una buena relación. ¿Ya? Y con el tema de la distancia,
de las personas. Me refiero a amores a distancia. ¿También habría algo ahí entonces? En esa, porque no hay una, ¿cómo establecer una buena relación si están distantes? Buena pregunta. A ver, respecto a lo primero, eh, yo quisiera aclarar lo siguiente, ¿ok? Cuando se habla de independencia, Independencia. yo creo que eso se puede entender en dos maneras, o al menos yo la entiendo en dos maneras. En primer lugar, claramente cuando uno, ¿cierto?, va a entrar en una relación personal con alguien, ¿cierto?, para construir algo, yo creo de que eso requiere una madurez en una persona y requiere también independencia, porque uno, ¿cierto?, va alcanzando, ¿cierto?, una responsabilidad en la manera que se va tornando también independiente. Eh, la Biblia, en la Biblia, ¿cierto?, al menos en Génesis nosotros no vamos a encontrar esta idea del pololeazgo ni el noviazgo, pero sí queda muy claro de que en una edad adulta, cuando una persona puede valerse por sí mismo, es el tiempo en el cual corresponde, o el tiempo en el cual calza, tal vez, ¿no? Pensar en construir una relación ya con alguien. De hecho, nosotros como adventistas creemos de que en este caso el matrimonio, ¿no?, la expresión del amor hacia otra persona forma parte del crecimiento espiritual, por tanto, está allí. Claramente creo yo, o me parece a mí, de que tal vez cuando alguien, ¿cierto?, está en ese proceso, tal vez no sea tan fácil, por ejemplo, no sé, si uno está estudiando, vive con los padres, eso está claro. Pero a ver, si alguien, ¿cierto?, está en una relación con alguien y depende de los papás, qué sé yo, para invitarla a tomarse un helado, y que los papás estén en el fondo subvencionando eso, yo personalmente creo de que todavía no está preparado para eso, porque finalmente uno después, ¿cierto?, quiere ir avanzando en nuestro proceso, y si no logra independizarse, es complejo, es complejo. Eso por un lado. Ahora, la otra pregunta, ¿cuál era, Diego, si me la puedes recordar? Eh, el mismo tema de la independencia. Ah, Ahora, ya, de la distancia. pues, de la distancia, claro, porque igual es Ya, importante ese aspecto. miren, yo les voy a contar mi experiencia. Yo creo lo siguiente. Yo creo de que cuando dos personas, ¿cierto?, están en una relación y están a distancia, yo creo que eso sí puede funcionar cuando hay un proyecto de vida a corto plazo. Por ejemplo, ¿no? Ambos están terminando su periodo de universidad, les falta 1 año y medio, 2 años, y se van a casar. Yo creo que en ese sentido sí lo vale. Pero cuando una persona, por ejemplo, entró a la universidad y está en una relación y no la ve nunca y piensa casarse de aquí a 5 a 4 años, no sé si habrá un estudio científico al respecto, pero lo que yo he podido ver y personalmente vivir, creo que allí no tiene mucho futuro. Y no tiene mucho futuro no porque de pronto uno no quiera, sino por una razón muy fácil. Porque las personas a lo largo del tiempo van cambiando y van creciendo en contextos que son diferentes. Suele pasar, yo al menos cuando iba a entrar a la universidad, no sé si habrá sido 1 mes o 2 meses antes, eh, alguien me dijo, ellos se habían conocido, él era pastor, su esposa me dijeron, si estás pololeando probablemente vaya a terminar. Y dije, uy, qué negativo su comentario, pero ¿por qué? Y es que en el fondo, claro, uno comienza a vivir otros procesos, se te abre el mundo, comienza a vivir otras realidades, otros contextos, surgen otros intereses, y el mismo proceso surge en la otra persona. Entonces, cuando los dos no lo están viviendo, no están viviendo el mismo presente, es muy difícil que a largo plazo, ¿cierto?, eso pueda tener un futuro. Pero puede ser de que aquí haya alguien que tal vez sus padres vivieron otra realidad, o alguien aquí, ¿cierto?, que haya vivido otra realidad. O sea, esto no es la regla, pero lo que yo al menos he podido ver suele ser bastante difícil y por lo general es complejo. Diego, tú sabes, bueno, yo tuve una novia, ella era de Finlandia, la conocí cuando estuve haciendo un voluntariado en España,
y estuvimos lejos, duramos como 1 año y medio y después terminamos. Habían buenas intenciones, pero claro, la distancia dificulta muchas cosas. Puede ser que alguien tal vez está, qué sé yo, en Arica y el otro está en Temuco. No es lo mismo, es más cerca, pero aún así sigue habiendo distancia igual y no se viven los mismos procesos, no se vive el mismo compartir, no hay una dinámica y el amor debe alimentarse de la presencialidad. El amor es presencial. Dios nos dice, estoy contigo todos los días y eso es lo saludable. Entonces, yo creo de que eh, por ahí va el asunto. Agradecemos Muchas ahí gracias, a, pastor. agradecemos ahí a Diego por su pregunta y también al pastor Lucas por haberla respondido. Y Matías, no sé, estará ahí Matías Borda, ahí para la pregunta. Ahí. Acá estoy de nuevo. Yo quería preguntar algo con respecto al tema de las conductas repetidas, específicamente con el tema de la infidelidad. Una vez una chica me preguntaba en una conversación si yo había sido infiel alguna vez y entendí la pregunta porque la chica venía de o sea, se separó justamente porque le fueron infiel. Entonces, bueno, yo entendí la pregunta, obviamente nunca fui infiel, y bueno, comencé a leer y a investigar un poco sobre el tema ahí, y son conductas que se repiten, hasta donde entiendo, y me gustaría que pueda decir algo con respecto a ese tema, también inclusive con el tema de los valores y principios que nosotros tenemos y qué consideramos como importante en una persona. La chica me decía, yo antes me daba cuenta que me fijaba mucho en el físico y me di cuenta que cometí un error y eso me jugó en contra. Después siguió haciendo lo mismo, pero bueno, eso es básicamente lo que quería preguntar. Mm, Escapa ahí, hermano. Este, a ver, gracias Matías. Yo creo que tú has tocado un tema muy importante. Eh, Tal vez me explayo un poquito en lo que yo he podido ver, vivir, eh, estudiar, aprender. Y creo que hay varios matices de los cuales se aborda esta pregunta. En primer lugar, hay una cita de Ellen White en la cual, ¿cierto? Ella dice de que una persona debiese fijarse, por ejemplo, en cómo las personas se comportan con sus padres, porque así van a ser. Yo creo de que en cierta parte esa cita tiene mucho sentido, pero en cierta parte es cuestionable. ¿Por qué? Porque nuestro pasado no va a determinar nuestro futuro. Es decir, si tal vez tu padre, aquí hablo en general, o tal vez tu madre, ¿cierto?, tuvieran alguna conducta de infidelidad, no significa de que tú la vayas a tener, de ninguna manera. Sí es cierto de que muchos señalan de que hay ciertas conductas que se van repitiendo también a través del tiempo. Y frente a eso, uno también debe tener cierto resguardo. Frente a eso, en lo que yo he podido entender también, siempre hay razones muy fundamentadas de por qué una persona procede de esa forma. Por lo general, he visto que de manera muy positiva sería, y es muy importante que una persona, por ejemplo, si hay ciertos procesos que en su vida todavía no están cerrados y hay ciertos procesos que todavía, cierto, no están claros, es muy importante que una persona así, frente a una decisión tan responsable como lo es entrar a una relación de noviazgo, pueda recibir terapia psicológica. Eso no es absolutamente nada de malo, muy por el contrario, es muy necesario. Tengo amigos también que antes de poder casarse fueron al psicólogo, iniciaron un proceso, una terapia, porque habían patrones de conducta que estaban presentes en sus familias y que para no repetirlo y para no determinarlos, justamente ese aspecto fue necesario. Hay también, tristemente, ciertas conductas que se van heredando. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Pero que se van heredando de generación en generación
Y eso no solamente lo corta la oración y la devoción personal, también se requiere y también es importante la ayuda, en este caso, de un psicólogo. Ahora, me parece que también hay otro proceso que nos puede ayudar frente a esto y que tiene que ver con la amistad. Es decir, si a ti te gusta Andrés o Andrea, ¿no? Por decir un nombre, eh, el que te guste, ¿cierto? Él o ella, no significa que de inmediato tengas que iniciar una relación. Puedes tener el tiempo y debes tener el tiempo para poder conocerla y conocerlo. Y en ese proceso de amistad, en ese proceso de conocimiento, lo más saludable es, en este caso, creo yo, eh, no tomarse privilegios que no correspondan, como por ejemplo darse besos, tomarse de la mano, generar ilusiones en la otra persona. Y yo lo digo porque yo igual lo he vivido. O sea, aquí nada, no nos vamos a hacer aquellos que en el fondo nunca hemos hecho eso, porque sí uno lo ha vivido, ¿no? Y no es saludable, muy por el contrario. A uno le termina perjudicando a la larga. Entonces, ¿qué es lo más saludable? Conocer a una persona y conocerla solamente como amigos. Y en ese proceso de tiempo, que pueden ser, ¿cierto? 1, 2, 3 años, quién sabe cuánto, esas cosas uno las va notando. Va a ir notando si, por ejemplo, estando contigo, conociéndote, asumiendo el compromiso de conocerte como amiga, él, por ejemplo, sigue conversando con otras chicas. Eso es algo muy importante. O sea, si tú le dijiste, en el mismo ejemplo, ¿no? Andrés, conozcámonos, o Andrea, conozcámonos. Seamos amigos con propósito, sin ningún privilegio, pero con una intención muy clara, conozcámonos. Pero en ese mismo proceso, él o ella, por ejemplo, conversa con otras personas, se queda hasta altas horas de la noche conversando con otra persona, yo creo que eso ya dice mucho, ¿no? O sea, aquí no hay que ser mago ni tener un coeficiente intelectual de 200 como para darse cuenta de que aquí hay un problema. Y ese proceso de amistad largo creo que es bueno porque ahí finalmente uno va conociendo a la persona. Al primer mes uno muestra lo mejor de sí o no. Perfumadito, arregladita, todos somos amables, agradables, pero al cabo del tiempo la confianza hace que uno se muestre realmente como es. Y hay muchos que se saltan ese proceso y lamentablemente después terminan mal. Entonces, por eso el proceso de amistad, lamentablemente nadie lo hace. Todos pasan de conocerse, gustarse, pum, y de inmediato una relación. Y después se lamentan, no quieren saber nadie con el amor, siguen los consejos de la Vicky Fleck, con todo respeto, ¿no? Para evitar relaciones tóxicas. Entonces, mira, la decisión finalmente siempre va a estar en nosotros, pero sé sabio, o sea, aprende a dominar, por muchas ganas que tengas de abrazarlo, de abrazarla, de darle la mano, de escribirle una carta, de decirle muchas cosas, no lo hagas y conócele. Y después la recompensa vendrá. Y así no vas a tener problemas con el amor, ¿no? Es muy normal eso, yo lo he visto mucho y con esto termino. Muchas personas que toman malas decisiones y después no, que todo es malo, que no quieren saber nada con el amor, que todos los hombres son malos, son todos iguales, que prefieren mejor el PlayStation que las chicas y así. Y uno mira en su pasado y se dan cuenta que han tomado malas decisiones. Entonces, ¿cómo quieres cosechar cosas buenas si tomas malas decisiones? ¿Entienden? Entonces, por eso volvemos al mismo punto. Si uno invita a Dios a su vida personal, no da pasos apresurados, toma las cosas con tiempo, finalmente las cosas van a ser muy bien. Leo una pregunta, dice, ¿la opinión de los padres importa 100% y la de los amigos? Yo creo de que eso depende. ¿Por qué? Porque cuando, a ver, parto de esta idea, seguramente y siempre los padres van a tener algo muy positivo que decir, de eso no tengan duda. Pero cuando los padres, creo yo personalmente, no todos, pero cuando los padres no creen en Dios, tienen otros criterios. Por ejemplo, yo he visto muchos padres que dicen de pronto, tú eres joven, tienes que disfrutar, tienes que conocer, aprovecha. Después, si te casas, vas a tener que estar con una persona para siempre. Ese no es un consejo sabio. Por más que venga de un papá o una mamá,
no es un consejo sabio, termina perjudicando a la persona en vez de hacerle bien. Entonces, todo criterio, o más bien todo consejo de los padres, ¿cierto? Hay que someterlo a la palabra de Dios. Si tus padres son personas temerosas de Dios, lo mismo. Y eso va a ser positivo. Lo de los amigos, eh, sin duda alguna, es importante también, pero bajo el mismo criterio. Si tus amigos, ¿cierto? Son personas temerosas de Dios, con seguridad van a procurar guiarte por el mejor camino. Y hay que considerar también eso, ¿no? La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero cuando tu amiga te dice, no, termina, y si te gusta el otro, métete o sigue con el otro y así sucesivamente. Claro, para adelante no importa. Claro, De la como mano. dice un dicho, ¿no? En vez de buscar el, el acertado, disfruta el equivocado. No, o sea, no es un consejo sabio. Eh, Conozco una chica que lamentablemente ella es una persona que cree en Dios, no sé si tiene una relación personal con él, siempre en sus posts de Instagram, mensajes como los hombres son aquí, son allá, no hay que dañar los corazones, etc. Pero hace muy poco tiempo se colocó a pololear con alguien, a noviar con alguien que probablemente cree que Dios existe, pero no tiene una relación con Dios, no tiene una fe en Él. Y esto no se trata de, ay, pero si Él es bueno. No estamos hablando de si sea bueno, si sea buena, no se trata de eso. Se trata que al momento de querer construir y al momento de decir, mira, nosotros dentro de este marco vamos a llevar nuestra relación, una persona que no tiene esos principios dentro de su vida y que no le importa a Dios, no los va a considerar. Y las personas nos influyen positiva o negativamente. Entonces, en eso uno tiene que tener cuidado. Miren, es muy simple. Si uno finalmente quiere hacer las cosas bien y quiere ser feliz, debe seguir los consejos de Dios. Si no los quieres, eres libre de poder hacerlo. Pero después no te lamentes, no digas nadie me dijo, no lo sabía, porque sin duda alguna alguien ya lo, ya lo hizo. Lucas, ahí pastor, tengo ¿Sí? yo unas preguntas aquí por interno también. A ver, Tengo un número de preguntas. Dice así, ¿cuál sería la máxima diferencia de edad que para una relación saludable? Sobre todo cuando el hombre es mayor que la mujer. esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque eh, ustedes saben, ¿no? Las estadísticas son muy buenas. Se dice, y yo creo que es así, es realmente así, las mujeres maduran mucho más rápido que los hombres, mentalmente, emocionalmente, y eso es muy bueno y es muy positivo. Por tanto, cuando una mujer, ¿cierto?, es mayor que un hombre, indica de que tiene mayor madurez. No siempre va a ser así. El consejo, ¿cierto?, que sigue Ellen White, ella dice, a ver, a ver si no me equivoco, no debieran pasar tal vez los 3 o 4 o 5 años de diferencia de edad. Yo creo que eso puede ser un poquito relativo y va a depender, ¿cierto?, de la madurez que tengan ambas personas. Pero por otro lado, hay procesos, hay procesos. Por ejemplo, si por ejemplo tú estás en la universidad y tienes 20, ¿no? Y por ese motivo, la persona con la cual estás está en la universidad y tiene 27, aunque tienen diferencia de edad, están viviendo los mismos procesos, se están enfrentando a los mismos desafíos ante la vida. Y por tanto, me parece a mí que en ese sentido no habría ningún problema. Dicen allí le gustan mayores. Pero cuando, por ejemplo, no sé, yo lo he visto, estás en tu cuarto año de universidad y estás en una relación con alguien que está en la secundaria, o sea, olvídate. Están en procesos totalmente diferentes, muy distintos el uno del otro. Una persona que está en secundaria, porque aquí creo que hay personas de Argentina, alguien que está en secundaria, que está en la enseñanza media, y tú que estás terminando la universidad, esa persona todavía ni siquiera le madura el cerebro. Entonces, probablemente la relación dure, pero a la larga no va a terminar bien, porque todavía no sabe ni lo que quiere.
Entonces, también va a depender en qué rango se da esa diferencia de edad. No es lo mismo, ¿cierto?, que tú tengas 19 y que la otra persona tenga 15, a que una persona tenga 20 y la otra tenga 25. ¿Se entiende? Hay ahí, ¿cierto?, una diferencia también importante. Va a depender mucho también de los procesos en los cuales se vivan. ¿A qué me refiero con esto? Y no quisiera aquí ofender a nadie, ¿ok? Pero, por ejemplo, si tú has sido una persona que para quien la vida no le ha sido fácil, si por ejemplo te ha tocado trabajar para pagar tus estudios, te ha tocado tal vez en algún momento hacerte responsable de tu familia y la otra persona, los papás les dan todo, le hacen todo, ni siquiera se hace responsable de sí mismo, no sabe ni preparar un huevo, es difícil, es difícil. Insisto, no se trata de que la otra persona sea buena o sea mala, pero han vivido procesos distintos que hacen que no tengan la misma madurez y que por tanto al momento de tomar decisiones uno va a pensar con una mentalidad mucho más infantil que la otra. Yugo desigual sería. Igual es un yugo desigual, exactamente, exactamente porque están en procesos totalmente diferentes, distintos. Y por eso yo insisto de que ese proceso de amistad te va a ayudar a conocer mucho bien, mucho mejor eso. Antes de pasar a la siguiente pregunta, recuerdo cuando estaba en la universidad, no voy a decir qué año, pero había una chica con la cual éramos amigos y a mí me gustaba, yo también le gustaba a ella. Pero yo me di cuenta de que no era prudente avanzar porque todavía ella era muy infantil, muy apegada a sus... a ver, yo no digo que ser apegado a los padres sea algo malo, pero muy apegada a sus padres, siempre pensando en construir su futuro estando cerca de sus padres, muy dependiente, nunca le trabajó un peso a nadie. Entonces, esa madurez no la tenía. Y yo sentí de que al menos en mi vida, eh, eso iba a ser un problema. Entonces fue mejor no seguir. Cuando tú identificas que la otra persona tal vez no está en el mismo proceso de maduración que tú como persona, yo personalmente creo que no es prudente seguir. Tal vez, insisto, haya alguien aquí que tenga una experiencia totalmente distinta y algo completamente válido. Pero cuando una persona no ha madurado, a tal vez al momento de la vida en lo cual tú estás, eso no va a terminar. Paso a la siguiente pregunta. Dice así, en el amor, ¿se sigue 100% con el cerebro, 100% con el corazón o 50 y 50? 100 y 100, por supuesto. Por supuesto que 100 y 100. O sea, me parece que eso es muy interesante porque muchas veces ¿no? Uno se va a los extremos. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces uno piensa de manera muy racional. Por ejemplo, uno dice, oye, el mismo ejemplo, Andrea es una buena niña, ella va a la iglesia, es madura, trabaja, consigue las cosas por sí misma, se enfrenta y toma decisiones diferentes, pero tal vez no te gusta mucho, no es algo sabio. O sea, uno puede decir, a ver, si yo lo miro fríamente, es la persona para mí, pum, avanzo. Pero tiene que ser, ¿cierto? Ambas cosas en un mismo equilibrio. De partida esa persona tiene que gustarte, porque va a amanecer el resto de tu vida junto a ella, si piensas casarte. Va a estar siempre con él y con ella. Entonces, el que haya sentimiento, emoción, es algo muy importante. Lo tiene que haber para que haya un equilibrio, ¿cierto? Y sea una relación saludable. Debe haber emoción, pero no puede ser la emoción la que guía tus decisiones. No puede ser ese el criterio para poder tomar decisiones. Deben ser ambas en su conjunto para que la relación sea saludable también. Así que es un poco de ambas. Hay que pensar, ¿cierto?, con la mente fría, pero también hay que pensar con las emociones. O tener emociones también en las decisiones que uno está tomando.
Imagínate estar con alguien que tal vez que no te quiere, por muy bueno que sea, finalmente va a ser un tormento. En una carta, Ellen White le escribe a alguien, y ustedes saben, ¿no? Ellen White en su tiempo, en el contexto en el cual ella vivió, etc., eh, existía todavía un poco eso de que los padres se recomendaban entre ellos a los hijos, etc. Pero ella dice que sería un pecado muy serio el casarse con alguien a la cual uno no ama. Uno debe amar a la persona con la cual está. Racional, por supuesto, pero que también debe amar, sino un tormento, imagínense, estar con alguien porque lo decidiste, porque en el fondo sí iban a llevar bien, iban a hacer las cosas bien, pero que no le ama, no, va a ser un problema eterno. Y lamentablemente hay personas que viven así, o sea, 50 años de casado, pero son más fríos que pata de pingüino, ¿no? Es decir, no hay una calidez en su relación. Y eso puede ser muy peligroso. Muy peligroso porque Dios quiere que lo que hay dentro de la deidad, que es amor, también lo hay dentro de nuestras relaciones humanas. Por tanto, es algo importante también. Ya, yo creo que la última pregunta que tengo yo, no me llegó ninguna otra, dice así. Dos personas, un camino. ¿A quién seguir? ¿Al chico o la chica que es casi perfecto para ti o seguir al que te gusta? A ver, yo creo de que en realidad de partida personas perfectas no hay, porque las relaciones, perdón, se van construyendo, seguir al tóxico. Las relaciones se van construyendo. Eh, en el buen sentido, tú te vas convirtiendo en la persona perfecta, vas creciendo. Por tanto, me parece a mí de que lo más sensato, ¿cierto? Lo más prudente es que tú puedas avanzar, ¿no? en la vida o en un proyecto en el cual te has sumado con una persona, pensando de que esa persona también va creciendo diariamente, de que también tiene cosas que seguramente está trabajando con Dios y que también te tiene que gustar. O sea, yo creo que son las dos cosas. O sea, Dios jamás va a querer que estés con alguien que te aparte de él o de ella, pero tampoco Dios va a querer que tú estés con alguien que no te guste. Dios no es así. Él quiere nuestra salvación, nuestra felicidad. Por tanto, me parece que, como dijimos anteriormente, no son ambas cosas. Las dos que se unen, es decir, una persona que te acerca a Dios, que tú le acercas a Dios también, y que por otro lado una persona que te tiene que gustar. O sea, porque finalmente, miren, después cuando uno se casa y todo, eh, no es que de un día para otro la mente te cambie. O sea, va a pasar y va a encontrar a alguien bonito o bonita, porque el ser humano es así, hay una apreciación, ¿no? Estética por lo bonito, por una chica o por un chico bonito. Pero eso no va a significar de que tú te vas a separar, ¿cierto?, de la otra persona y vas a seguir por allá. Pero si vas a estar toda la vida con alguien que tal vez es un excelente cristiano, pero que no te gusta, va a ser un tormento eterno peor que el infierno. Entonces, es un equilibrio, son ambas cosas. Y saben, tal vez lo último, yo creo que una de las cosas más difíciles tal vez dentro de una relación es justamente tener paciencia para poder entender de que la otra persona también tiene un proceso. Y que muchas veces tú tendrás que ser paciente para poder saber esperar y para poder entender de que esa persona también está viviendo un proceso de crecimiento junto a Dios. Y que ese proceso que ella vive no es peor ni mejor que el tuyo, sino que es un proceso distinto y diferente. Yo creo que esa es la parte más difícil, porque finalmente eso es amar. Aprender a esperar al otro, a que el otro crezca, a ser paciente, acompañarle. Y eso finalmente hace que una relación vaya siendo duradera. ¿Por qué? Porque todo ese amor, esa profundidad, se va construyendo en el camino, cuando vas creciendo junto a la otra persona. Y algo muy lógico, algo muy natural. ¿Quién de nosotros, cierto, no ha tenido una discusión, una pelea a lo largo de su vida con sus hermanos? Pero aún así les ama, o debería amarles, ¿no? Porque hay un proceso, hay una comunicación, hay una comunión, hay una relación
que cuando tú lo mides, no lo mides por un caso puntual, lo mides a la luz de todo un tiempo, una experiencia. Y así, ¿cierto? Como Dios nos ama, nosotros somos llamados también a amar a los semejantes. Por eso Dios dice que el que no ama no ha conocido amor, y el que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ya que el que no conoce a Dios no puede amar. ¿Por qué? Porque el amor solamente para los cristianos, por una razón muy lógica, porque el amor que Dios entrega es un amor que es incondicional, independiente a las circunstancias. Y nosotros somos llamados a aspirar, ¿no?, a esa clase de amor, a un amor que sea incondicional, independiente a los errores que las otras personas puedan cometer. Ahora, este mensaje para el mundo es revolucionario, por una razón muy sencilla, porque en el mundo una persona, ¿cierto?, comete un error y entonces tienes que dejarle. Eso es lo que la gente dice. Si te aburriste, si ya no te gusta, déjale. Un amor no muy, muy líquido. Hay un sociólogo muy bueno, Zygmunt Bauman, polaco, y él habla acerca de la sociedad líquida, de las relaciones líquidas. ¿Cómo es Perdón, que esta ¿podría repetir idea? el nombre? Claro, lo voy a escribir aquí en el chat. Modernidad líquida. Bauman. Tiene un libro que se llama Modernidad líquida, Sociedad líquida, Amor líquido. Y él desarrolla el concepto de la sociedad líquida, que básicamente consiste en que aquello cierto, o en una sociedad que se caracteriza por lo líquido, en el sentido de que todo se deshace muy rápido. Es decir, si la relación en la cual estuve no me gusta, me aburre, pum, lo desecho. Porque estamos rodeados de que así son las cosas. El teléfono se me echó a perder, no me gusta, lo desecho. No me gusta la casa, me cambio de casa. No me gusta el trabajo, me cambio de trabajo. No me gusta lo que estudio, me cambio. Y esa idea de que no me gusta es sinónimo de cambiar, permea también las relaciones. Y eso es obviamente contrario a lo que la Biblia nos enseña, que es permanecer independientemente a. Y en esa dirección va el mundo y va la sociedad entera. Hacia ese modelo de ser humano se encamina la humanidad completa. Por tanto, nosotros somos llamados a vivir algo totalmente distinto, diferente. Ya eso somos llamados nosotros a aspirar. Hay una pregunta que dice, ¿podremos lograr tal meta de amar incondicionalmente como Dios ama? Yo creo que no, porque nosotros no somos Dios, pero somos llamados a tomar ese ideal y de todo corazón intentar replicarlo en nuestra vida también. Lamentablemente, el amor de Dios es muy diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque si alguien a nosotros nos hace algún daño, ¿cierto? Lo natural es, te aguanto 2 o 3 veces y más no, y aquí termino todo. Ahora, ¿Dios es así con nosotros? Yo creo que no, ¿no? Por supuesto que no. Por tanto, somos nosotros también llamados a aspirar justamente a eso. Hay ciertos estándares, por supuesto, que la Biblia define cuando dice, mira, hasta acá ya, stop, hay que parar. Pero dentro de eso, somos llamados a amar incondicionalmente, a pesar de los errores, etc. Yo creo que solamente Dios puede hacer esa obra en nuestras vidas, así que hay un desafío importante. Aquí me había llegado una pregunta, pero antes de hacerla, creo que va a ser la última. Diego tiene la mano levantada, así que Diego. Sí, voy a seguir con lo que pregunté en delante, porque lo que pasa es que he visto muchos amigos que están, producto de la pandemia, están teniendo relaciones a distancia. Yo no estoy a favor de eso. La pregunta es, ¿una amistad sí o tampoco una amistad? ¿Una relación se puede construir enteramente, completamente online desde un principio? ¿O debiera por lo menos conocerse la persona para después estar a distancia? Esa es la pregunta. Bueno, como dicen en los canales de televisión, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Así que, en ese sentido, a mí me parece de que, a ver, por ejemplo, supongamos el caso, ¿no? Bajo el mismo ejemplo que he dado. Si yo en la universidad
que probablemente lo más cercano al grupo de los que están aquí, conversaba con Andrea y no nos hablábamos, pero nos conocíamos y después comenzamos a conversar, yo creo que eso va a tener podría tener un buen desarrollo, porque ya hay un conocimiento previo. Pero cuando tú nunca has visto a la persona, no sabes cómo se comporta en público, no tienes ideas cuáles son sus gustos o cuáles son sus hábitos, nunca has compartido con él o con ella, y no sabes cómo es, yo creo que es muy difícil que algo así pueda funcionar, pueda resultar. Hay casos muy puntuales donde eh, las cosas sí han sido positivas. Yo trabajaba en la clínica adventista y hace un tiempo había llegado una chica, bueno, un chico a operarse de apendicitis parece, y ya estaban de novios, llevaban 7 años y se habían conocido, ella era de Buenos Aires, creo, de Buenos Aires, Argentina, y se habían conocido de manera online en un chat cristiano, y estaban súper bien. Entonces yo no podría decir, a ver, esto no funciona, porque yo soy la evidencia de que funcionó, pero no me parece que sea la regla, ¿no? No hacer la realidad de todos. Así como de pronto hay personas que oraron por su marido que no era creyente y se convirtió, no refleja la realidad. No es el ideal al cual Dios nos llamó. El ejemplo de Jesucristo me parece que es muy claro, en el sentido de que Él, ¿cierto?, iba de manera personal a poder hablar, a poder establecer una relación con las personas. La comunicación interpersonal en este sentido es un elemento sumamente importante. Finalmente allí cuando conoces a alguien, yo creo que estoy seguro que más de algunos de los que están aquí les pasó de que les llamaba la atención a alguien, tal vez lo invitaron o la invitaron a salir y se dieron cuenta de que esa persona no era lo que aparentaba ser. No porque esa persona aparentaba algo y como que viviera de apariencia, pero sino que sencillamente al compartir, ¿no?, al interactuar, te diste cuenta de que no había nada en común y que pasa, y que es natural que pase, porque todos somos distintos, distintas, diferentes. Por tanto, yo al menos soy un promotor de las relaciones interpersonales face to face, cara a cara, eh, y por tanto me parece que eso sería lo más natural, lo más natural. Ya, Ahora, tal vez sería interesante, Diego, ¿no?, que tú anotaras a esas personas y las fueras estudiando a ver si realmente a futuro siguieron o les resultó ese tipo de relaciones. Va 99% de error. Ya, bueno, ya, por la realidad último, supera la ficción. Sí, por último, Lucas, 99%, esperemos que haya alguien que salve ahí, Diego, quién sabe, pero la última pregunta dice así: después de una relación fallida, ¿cuánto tiempo es recomendable mantenerse soltero o soltera para reiniciar una nueva relación? es muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que después de esta sesión voy a estudiar una nueva carrera sobre esto. Es una muy buena pregunta. Eh, Buena pregunta. Si no me equivoco, por ahí, en lo que yo he podido leer, tengo entendido de que lo más recomendable es un periodo entre 6 y 9 meses. Eh, pero eso va a depender de muchos factores. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú estuviste con alguien 3 meses, o un mes, o 2 meses, y en eso no resultó, y fue fácil terminar, probablemente en 3 o 4 meses ya eso es suficiente. O sea, a ver, déjenme hacer un ejercicio para, ok, no hay indicio que esa persona pueda estar aquí, pero yo recuerdo que un verano, en una oportunidad, en un contexto X, conocí a una chica y cometí el error de la vida. El error de la vida porque resulta ser de que si bien la había conocido de antes, estuvimos en un contexto muy particular e iniciamos una relación. Duramos un mes. Un mes por algo muy sencillo, porque de lunes a viernes yo estaba en la universidad
Los fines de semana, los que estudian teología saben, nos íbamos a trabajar a la mies y el domingo trabajaba. Así que posibilidades de verla, cero. Un día ella me llama, hablamos y casi riendo nos dijimos, no, esto no va a funcionar porque no nos vamos a ver nunca y no, esto llega hasta acá. Y muy bien, ya hasta ahí llegó. Y no bastaron 2 meses porque el tiempo en el cual compartimos fue tan pequeño de que claramente en las 2 primeras semanas uno todavía está con él. Pero fue suficiente. Ahora, si tal vez tú tuviste una relación, ¿no? De 5 meses, o tal vez 1 año, 2 años, 3 años, el proceso para volver, ¿cierto?, a desadaptarse va variando según la persona. Hay personas que pueden terminar el año 2020 y todavía en el año 2022 siguen recordando a la persona. Todos somos distintos, todos tenemos procesos diferentes, por tanto, me parece que eso varía. Ahora, si alguien, por ejemplo, supongamos que terminó y tal vez le pesa la conciencia porque quiere iniciar una relación, yo creo que eso depende, ¿no? O sea, si para ti la otra persona ya está superada y, y ya está cerrado el asunto, yo creo que no estaría nada de mal. Pero si con una mano en el corazón tú te das cuenta de que todavía no estás en el tiempo, eh, tal vez no seas tan egoísta, ¿no? Y piensa que probablemente a la otra persona, si tú entras en una relación con la otra persona y no estás listo porque todavía a la otra o al otro le recuerdas, probablemente para esa persona va a ser mucho más doloroso si en algún momento tuvieras que terminar esa relación con esa persona. Y ahí entra esa cita de Ellen White que es súper fuerte, ¿eh? Que dice que es un pecado muy serio ilusionar a los corazones, jugar con los corazones de otra persona, es decir, crearle una expectativa falsa. Aquí en Chile hay un término que podría entenderse muy mal, pero que dice algo así como eh, no calentarle la sopa e irse, es decir, generar el ambiente y después decirle, no, mira, ¿sabes qué? No, chao. Eso es muy feo, es muy feo. Habla muy mal de uno, va a terminar hiriendo a la persona y yo creo que a nadie le gustaría que le hicieran eso. Así que me parece que va a depender un poquito de cada realidad, pero probablemente en una relación larga, tal vez 6 meses, es lo prudente. Muchas gracias ahí a nuestro pastor Lucas por haber dado el tiempo, en este caso, de haber respondido a las preguntas y también de haber hecho este tema. Así que, Perdón, es que llegó una pregunta que me parece muy interesante. ya, Eh, démosle, pastor. Mire, la pregunta dice, yo supongo que debe ser una chica la que escribe esto. Dice, ¿está bien empezar a involucrarse con un futuro pastor si sintió un llamado a ese ministerio? A ver, yo creo que depende. ¿En qué sentido? Quien haya sentido el llamado. Es decir, si tú, como chica, ¿cierto? Estás iniciando o quieres iniciar una relación con un chico que sintió ese llamado, hay que preguntarse algo. O sea, ¿tú estás con esa persona por cómo es esa persona? O en este caso, por tal vez lo que él va a hacer en el futuro. Ahora, si tú estás con esa persona por él, cómo es él, o cómo, claro, si el pastor es ella, cómo es él, pero tal vez él quiere prepararse para ese camino y tú no quieres ese estilo de vida, ¿no? Porque el pastorado, el ministerio pastoral es un estilo de vida para ti, tal vez sería prudente entonces, tal vez dejar hasta ahí la relación, creo yo. Eh, bueno, yo creo que todas esas decisiones también se conversan, ¿no? Pero alguien que tal vez el ministerio pastoral va a ser un tormento para su vida, tal vez no sería prudente eh, continuar esa relación. Yo creo que hay que llevarlo a Dios en oración porque me parece que es muy delicado, ¿no? Muy, muy delicado. Pero si esa persona, si tú no quieres esa vida para ti y él insiste en eso, no sé, sería muy soberbio decir hay que terminarlo. Yo creo que habría que consultarlo con Dios, pero eh, tampoco creo que sería justo para ninguno de los dos que para uno se convierta en un calvario
tal vez en un tormento iniciar algo para lo cual tú no lo quieres. Aunque yo sí creo de que alguien que ha decidido servir a Dios de por vida, como lo es un pastor, Dios también a la persona o a quien vaya a ser tu cónyuge, yo creo que también Dios llama, en este caso, a la persona que uno le va a acompañar. Yo lo he visto así en mi matrimonio, aunque me casé hace muy poco, lo he visto así y es válido también alguien que no quiera. He visto lo contrario, personas chicas que se casaron con él, que se estaba preparando para ser pastor y después su vida es un tormento. No, tampoco sería sano para uno. Así que creo que si ese es el camino hay que tener una conversación perdiente. Ahora, si te gusta, si es lo que tú quieres para ti, genial. Hay que avanzar. Por fe. Gracias. Ahí, muchas gracias por la última pregunta. Lucas, Pastor Lucas, ¿nos podría hacer la oración final, por favor? Ahí ya para ir terminando. Y también les pedimos a los chiquillos que no se vayan para tener la foto final ahí para el recuerdo. Por Así supuesto. Vamos a orar. Hay 3 decisiones importantes que uno toma en la vida. ¿En quién vas a creer? ¿A qué te vas a dedicar por el resto de tu vida? ¿Y con quién vas a decidir acompañar también tu vida? Así que sin duda alguna es algo muy importante. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer la oración. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos por estos momentos que tú nos permites vivir y compartir. Sin duda alguna, este tema de las relaciones, del enamoramiento, del decidir con quién habremos de acompañarnos en la vida, es una de las cosas más importantes. Y para quienes creemos en ti, tu dirección es sumamente importante también. Por eso te pido que bendigas a cada uno de los chicos, de las chicas que se han conectado, que tú, Señor, puedas sanar sus heridas, si es que alguno las tiene, o alguna de ellas las tiene, que les pueda dar también sabiduría para poder tomar decisiones y que en todo su vivir te puedan considerar a ti. Ayúdales, por favor, te lo pido de todo corazón, y que la imagen tuya, oh Dios amado, que tú tienes sobre este tema, pueda resplandecer también sobre nosotros, que somos la generación más joven de la iglesia. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. bueno, agradecemos ahí a nuestro Pastor Lucas por haber tenido este bello tema, buen tema, así que ahí sus reacciones también al pastor. Ahí, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, los invitamos, chiquillos, ustedes saben, todas las semanas tenemos de lunes a viernes repaso de escuelas sabáticas en las mañanas. Los viernes nosotros tenemos, en este caso, ¿cómo podríamos decir? Recepción de sábado por Instagram, y los esperamos para el próximo domingo porque tenemos otro tema también relacionado sobre el noviazgo. Así que el Señor los bendiga y que tengan una linda noche.